Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 24 de julio y vamos a dar comienzo a el vivo que había prometido, que tiene que ver con la importancia de la formación en sexualidad para, sobre todo es para los psicólogos y psicólogas, y más que nada quiero extenderlo a la población que se dedica a la salud en general. Entonces, invité para este vivo a un profesor que aprecio muchísimo y que ahora les voy a contar un poco la historia con él. Se llama Osvaldo Rodríguez. Yo voy a esperar que él entre para, bueno, poder presentarlo y demás. Y contarles de dónde nos conocemos. Hola, ¿qué tal? A toda la gente que está saludando y se va incorporando. Hola, me van saludando. Ahí está Osvaldo. Osvaldo, ahí está la solicitud. Yo voy a hacer la presentación con él estando en el vivo, ¿sí? Ahí vamos a esperar un poquitito que se conecte. Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos que van a estar con nosotros hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Sí, sí, súper importante. Voy a hacer una introducción antes que vos nos comentes un poco sobre tu trayectoria y demás, que la gente te conozca. Yo voy a hacer una introducción de, de por qué me parecía importante el tema y por qué te invité y demás. ¿Sí? Les estaba Ok, comentando, les estaba comentando a la gente, por ahí yo creo que es un tema muy importante. Lo que tiene, sí, la tacita del instituto, lo puse en el flyer. Eh, Les decía, creo que es muy importante el tema relacionado a la formación y al conocimiento en sexualidad en varias áreas de la salud en general. Por eso estaba diciendo recién que ampliaba el interés de este vivo no solo para la formación de los psicólogos y psicólogas en lo que respecta a la sexualidad, sino a todos los profesionales que se dediquen de alguna u otra forma a atender la salud. Acá sucede mucho en Santa Fe, bueno, en algunas otras provincias de Argentina, que hay una dificultad para compartir y socializar el conocimiento en sexualidad porque se entiende que quien hace un curso o quien se interesa, se interioriza en sexualidad, enseguida se transforma en sexólogo, sexóloga y ya puede hacer clínica. Entonces, también vamos a hablar un poco de eso, de la responsabilidad que tenemos como profesionales, que conocer sobre sexualidad ujú. no quiere decir ser psicoterapeutas sexuales, poder atender una pareja y sus problemáticas sexuales. Bueno, eso deviene también con toda una pelea y una puja en el conocimiento de la sexología que a veces no se quiere socializar por eso mismo. Acá decimos que se mezquina, Osvaldo, es como que Ajá. no lo quiero compartir porque lo van a utilizar de una forma no apropiada. Bueno, y hablando de Osvaldo en sí, antes de pasarle la palabra, yo a Osvaldo le tengo mucho cariño, te tengo mucho cariño, Osvaldo, desde que te conocí con Carla en un congreso en Buenos Aires hace muchísimo tiempo. Yo no era psicóloga todavía, hace más de 10 años, y me gustaba mucho la sexología y fui a una charla que dio Carla, Carla Seglio, que creo que estaba ahí, había entrado, así que le mando un beso enorme, que la admiro y la adoro. Y bueno, y los conocí a ustedes y me acerqué a conversar, hablaban portugués y a mí me gusta mucho el idioma. Entonces empecé a conversar y fue en ese momento que me invitaron a hacer una formación de 5 o 6 días, no recuerdo, intensiva, en el instituto de ustedes, en IMPASEX, que es Instituto Paulista de Sexualidad de Sao Paulo. Y bueno, hice esa formación y luego el contacto se sostuvo por investigaciones, por compartir conocimientos, por querer hacer supervisiones y demás. Y en el 2018 hice una formación anual con
todo el equipo y muchos otros invitados que también queremos contarles sobre qué se trata, que fue en portugués, gente, sí, porque un montón de personas me preguntaron si la daban en castellano a esa formación. Fue en portugués y bueno, uno hace lo que puede, intenté comprender, pero muy interesante si en algún momento pudiera, de alguna forma, con el uso de la tecnología ahora, extenderse a otras, no sé, a otros idiomas. Quiero transmitirles el abordaje amplio que se hizo sobre temáticas de sexualidad, porque mucha gente me preguntó, Osvaldo, ¿por qué lo hice? Si yo ya soy sexóloga, porque estudié acá en Rosario 2 años, y soy sexóloga reconocida por FESEA y demás, por las distintas asociaciones, ¿y por qué me fui a estudiar sexología de nuevo? Si ya tengo la especialidad, ¿para qué? Como que uno termina ahí, ¿no? En una especialidad y listo. Así que bueno, esa es la trayectoria que les cuento y ahora le voy a pasar la palabra a Osvaldo para un súper tema sobre la importancia de saber de sexualidad en el área de la salud. Bueno, hablaste de cómo nos conocimos y eso es interesante y muy importante, porque, ¿sabes? Estás hablando que nosotros primero siempre tenemos que saber más. De verdad, los conocimientos siempre se cambian. Hay nuevos conocimientos siempre. Déjeme contarle una cosa. Generalmente cuento esto porque yo estaba ingresando en la Facultad de Psicología. En los primeros meses, un profesor de psicoanálisis habló en la primera clase así como de la importancia de la sexualidad como causa de las neurosis. Yo miré así como que me parece que tenía que hacer un apunte. Mira, van a hablar de sexualidad. Ponga la atención en esto, porque eso es importante. Bueno, pasé más 4 años en la facultad sin hablar de sexo por completo. Incluso tuvimos 2 años y medio de anatomía y fisiología. Y el profesor de anatomía y fisiología puso a lo largo de 2 años y medio que íbamos a estudiar los genitales como el último punto. Y llegó así como que, bueno, la semana siguiente terminamos el curso, pero profesor, no hablaste de los genitales, ¿saben? Sexo. Bueno, no, esto no es tan importante. Hasta luego, o sea, encerró el curso y no estudiamos así como que hablamos de cerebro, hablamos de los riñones, de los de hipófisis, de lo que sea. Bueno, y entonces al final del 4º año de la facultad tuvimos un profesor de terapia comportamental, conductual, y que por unas 80 horas habló de las cuestiones sexuales, de las disfunciones sexuales. Y miraba así como que, ahora estoy escuchando, entonces hay tanta gente con problemas sexuales. Bueno, por lo menos tengo una información ahora. Y exactamente en esta época me invitaron, hablaron de un grupo que estaba se formando para estudiar sexualidad junto con un psiquiatra que había venido justo de Cornell en New York, porque estudió con la doctora Helen Kaplan. Y bueno, me fui ahí y pasamos un año y medio ahí, todas las semanas, 1 o 2 veces a la semana, por 2 o 3 horas, a discutir, a leer, a presentar, a no sé qué. Bueno, ahí aprendí muchas otras cosas de sexualidad. Y al final de la facultad me invitaron, este psiquiatra, junto con los médicos, estaban conformando una clínica para tratamiento de problemas sexuales masculinos. Me invitaron a participar de esto y eso fue interesante porque ellos querían también un psicólogo para empezar
evaluar psicológicamente a los pacientes. Había ese psiquiatra, 2 cirujanos vasculares, un urólogo, un neurofisiólogo, o sea, había todo el equipo médico. Y entonces pensé, tenía una oportunidad de cuidar, de tratar de atender pacientes con problemas sexuales. Y entonces ahí me quedé. Una oportunidad única. Pero, ¿sabes qué? Esto fue en 1984. Pero tenía ganas de estudiar más. Ese grupo de médicos era un grupo muy importante de investigadores en cuestiones médicas, en anatomía, fisiología. Hicieron cosas muy importantes. Bueno, yo estudiaba con ellos, estaba junto de las investigaciones, participaba de todas las discusiones de las investigaciones, entonces estaba teniendo una formación especial de investigación en sexualidad, investigación, metodología de investigaciones científicas. Y entonces, una vez pregunté a uno de ellos, bueno, supe de un curso en California, quizás podría hacerlo. Si tiene la oportunidad, hágalo. Pero también en 1988, antes de proponerme esto, había un congreso mundial de lo que era a la época la Sociedad Internacional de Investigaciones de Impotencia. Y nos fuimos en 88 a Boston. Y ahí entonces conocí cientos de investigadores internacionales. Incluso me puso con todos los autores de los libros y artículos de psicología, de la cuestión sexual de los años 70 y 80. Y estaba ahí con William Masters y Dios. Y entonces empecé a hablar con cada uno. Bueno, me hizo invitar a pasar un mes en la ciudad de St. Louis con William Masters. Bueno, yo había vivido en los años 70 en St. Louis. Y justo entonces planteé también abrirme este curso en la Universidad de California con el director del curso, Joe Golden. Y en 89 estaba allá. Entonces, miraba las cosas, las discusiones, las supervisiones de los casos con un grupo de gente que estaba así muy bien. Y pensaba, Dios, hay muchas cosas, hay muchas maneras de ver las cuestiones sexuales. Regresamos a San Pablo, regresé a mis pacientes y pensaba, necesito involucrarme más con esto, involucrarme más, investigar más. Y así seguimos. Cuando antes del Viagra ser presentado mundialmente, esto ocurrió en 98, en mayo de 98 en la ciudad de San Diego, en California. Y había, el laboratorio invitó a mucha gente de muchos países. Hubo un grupo de brasileños, de urólogos, y a la casa un psicólogo. Claro. Y entonces estaba ya para la presentación oficial del Viagra. Bueno, hubo un problema. Cuando regresamos a Brasil, la clínica de médicos fue involucrada en una investigación que necesitaban entonces hacer una prueba, una investigación clínica para que el Ministerio de Salud de Brasil aprobase la venta de Viagra en Brasil. Entonces, antes de los pacientes pasaren por evaluaciones psicológicas, tenían que probar el Viagra. Y todo lo que hicimos desde los años 80 estaba puesto al lado y solo después, si el paciente regresase, el Viagra no funcionase y nada más, teníamos los pacientes. Entonces, ahí creamos el Instituto Paulista de Sexualidad porque teníamos la intención de tratar psicológicamente a los pacientes y especialmente las parejas, porque una persona tiene un problema sexual, no, las dos tienen, las dos están involucradas en esto. Por eso entonces empezamos con esto. En la clínica con los médicos tenemos un curso de sexualidad, un curso de 100 horas. En 1994, junto con la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana, empezamos un curso
de posgrado en educación sexual y otro de terapia sexual. Pero ahora que tenemos nuestro grupo, pensamos, necesitamos hacer un curso especialmente desde nuestro punto de vista, un punto de vista de la psicoterapia, porque tenemos la intención de proponer tratamiento a las parejas. Es lo que parece más lógico. Y ahí empezamos un curso. Este curso al principio tenía 520 horas, porque estaba de acuerdo con la proposición del Colegio de Psicología, lo que llamamos en Brasil de Consejo Federal de Psicología. Sí. Pero un curso de posgrado oficialmente tiene 360 horas y nosotros tenemos un curso de 520 horas. Sí. Bueno, la cosa es que durante muchos años, muchas otras personas con formaciones académicas de otros tipos, biólogos, pedagogos, maestros de todos los tipos, abogados, querían hacer nuestro curso, pero tenemos un formato solamente para legalmente médicos y psicólogos en Brasil. Ajá. Entonces pensamos, vamos a proponer un curso que se pueda proponer a todas las formaciones académicas, pero de 360 horas. Entonces, achicamos un poco, sacamos la parte de psicoterapia para hacer un otro curso de aprimoramiento en psicoterapia, pero este curso de sexología aplicada. Y conociste, porque teníamos la intención de discutir con varias formaciones, y desde varias formaciones. Tuviste clases con antropólogos, sociólogos, abogados, también psicólogos, médicos de varios tipos, psiquiatras, urólogos, ginecólogos, y pensaba, bueno, así hacemos una posibilidad de los estudiantes, de los alumnos, son profesionales, pero son alumnos que tienen una posibilidad de comprender que la sexualidad no es solamente lo que podemos ver, por ejemplo, nosotros en nuestra clínica. Tú sabes que en nuestra clínica vemos personas con quejas sexuales, pero a veces viene una que necesitamos tener una discusión sobre cosas variadas, Sí. porque la sexualidad es algo muy, muy amplio. Sí. Osvaldo, Sí. decime, termina la idea, yo quería después decirte algo. ¿Querías decir algo ahí? No, es justamente hablar que conociste ese curso que para nosotros es muy importante, porque, sabes, nosotros estamos ahí a escuchar todas las clases. Sí. Nuestro curso también se hace a distancia, entonces Sí. a veces estamos en una otra sala pegada y con la computadora prendida y así a escuchar la clase, porque estamos a ver si está funcionando y todas las cosas. Sí. Entonces, siempre escuchamos cosas nuevas, siempre, todos los años. Quería compartir algo, a ver cuál era tu ¿Sí? opinión. Por ahí capaz que te meto en la boca del lobo, como decimos acá, te incomodo, pero yo sé que vos sos una persona muy amable con todos los profesionales y vas a saber responder de forma amorosa, ¿no? Pero les quiero compartir algo a la gente. Antes de hacerle la pregunta a Osvaldo. A ver, el curso este que estamos hablando, que está hablando Osvaldo, que fue en el 2018 y que lo están haciendo todos los años, se llama, es un curso de sexualidad aplicada, ¿sí? Sexología aplicada, sí. Eso mismo, sexología aplicada. Hay muchos profesionales, cada 1 hora y media, 2, van rotando los profesionales que tienen que ver con muchas áreas. A mí, que ya ejerzo la sexología desde la psicoterapia, yo no vi en ese curso psicoterapia porque no era el objetivo. No es que es para aprender a ser psicoterapeuta sexual. A mí me abrió la cabeza en el sentido de que puedo hablar de sexualidad desde la filosofía, la antropología, la kinesiología, la psiquiatría, un montón de lugares, un profesor budista fue, un religioso adventista, aprendí sobre muchas religiones de Brasil, sobre cómo ven la sexualidad. Fue una cuestión de apertura mental, porque muchas veces siento que nos vamos cerrando cuando nos vamos especializando y vamos, bueno, somos psicólogos, sexólogos y solo hablamos entre nosotros. Y esto fue podemos hablar con un montón de gente más. Luego surge una propuesta de ustedes
de un curso de sexualidad y psicoterapia sexual que muchos de mis compañeros siguieron, pero que yo ya hice Sí. con ustedes, entonces no lo seguí porque es lo que yo hago acá en Santa Fe. Sin embargo, a mí me gustó que supieran diferenciar eso, Osvaldo, por lo que sucede de que hacer un curso de sexualidad no te habilita a hacer clínica sexual. ¿Nos podés explicar eso un poco más? Esto es una cosa muy interesante e importante. Uh-huh. Viste que hay varios profesionales que se pueden involucrar con cuestiones sexuales desde sus puntos de vista, de sus profesiones, especialmente bueno, pueden hacer educación sexual, pueden hacer una consejería sexual, pero la psicoterapia es diferente, porque hay formaciones diferentes. Teníamos esta intención, porque mucha gente entonces nos procuraba, entonces un biólogo. Bueno, vamos a entrenarlo y siempre discutir con ello, que, bueno, un biólogo puede dictar clases de sexualidad, Uh-huh. incluso desde un punto de vista de la biología, porque tiene más aportes de otros, de su campo de biología. En este curso también tenemos la idea de facilitar y promocionar que cada profesional tenga una idea de que puede hacer algo en la sexualidad, de sexología, pero hay campos diferentes, porque Uh-huh. la psicoterapia es una forma especial de tratamiento. Voy a contarle otra cosa también. Sí. De verdad, cuando tenía unos 9, 10 años de edad, siempre me acordaba que mi padre hablaba así: tú vas a ser un médico. Y si no puedes, si al acaso no puedes, bueno, puedes ser un odontólogo, un abogado o quizás un ingeniero, pero tiene que ser un médico. Y a mí, bueno, no me gustaba tanto la idea. Y cuando tenía unos 15, 16 años de edad, yo estaba leyendo así libros de Freud, de Jung, bueno, libros de psicología. Cuando me fui a tomar los exámenes para las pruebas para ingresar a una facultad de medicina, habían 4 días de pruebas y yo estaba con 3 amigas de mi grupo. 2 de ellas querían ingresar a la facultad de medicina y la otra de odontología. Bueno, en el primer día salimos de las pruebas y estábamos a mirar los apuntes ahí, a ver cuántos puntos hicimos en el primer día, y yo hice más puntos que ellas, las 3. Uh-huh. Y nos fuimos anoche a tomar un trago ahí y teníamos hecho amistad con otro tipo que nunca más lo he visto. Y hablamos, ¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? No sé qué. Y yo planteaba, bueno, yo voy a hacer medicina, entonces hago psiquiatría y voy a hacer psicoterapia. Él me Ah, miró así: ¿por qué vas a hacer medicina si quieres hacer psicoterapia? No necesitas ser psiquiatra para ser un psicoterapeuta. ajá. Puede hacer psicología. ¿Así? ¿Hay una facultad de psicología? ¿Eso se puede? O sea, sí, se puede. Bueno, Uh-huh. en los otros días, los otros 3 días, mi puntaje bajó. Y voy a contarte algo. El último día, los exámenes eran de historia, geografía e inglés. Yo viví en Estados Unidos, yo estudié inglés en la escuela, yo hablaba inglés. Historia. Mi profesora de último año de historia, de la secundaria, yo no tuve que hacer el último examen porque yo tenía el grado máximo. Uh-huh. Me, me disculpó de la prueba, de los exámenes. Y geografía, a mí me encantaba geografía. Y mi puntaje fue abajo. O sea, se parece que así, no, si me aprueban acá voy a tener que hacer medicina. Ajá. Mis dos amigas se egresaron de esta facultad de medicina. Eso es interesante porque pensaba, yo tenía que moverme
en una dirección se me gustaría de hacer psicología clínica. Y Ujú. así hizo. Me fui a hacer la facultad de psicología. Sí, Me involucré mucho, mucho, mucho. sí, Es que así, entonces, la cosa es que si yo aprendía algo de la psicoterapia, ¿cómo voy a hacer para hacer la terapia sexual? Tenía que aprender otras cosas. Y ahí, junto con este grupo de médicos, aprendí muchas cosas aprendí las cosas de fisiología y anatomía, cosas que estaban recién investigando. No son cosas que se leían en libros, eran claro. cosas que ellos iban a presentar en congresos internacionales. Y me involucré mucho con este grupo internacional. Entonces, estaba aprendiendo otras cosas. Bueno, yo podía hacer psicoterapia, pero necesitaba también aprender cosas de la sexualidad, cosas de la biología, cosas, por ejemplo, me acuerdo de una supervisión en la Universidad de California. Una de las colegas del curso se, le comprendió como una psicoterapeuta importante en Los Ángeles. En 1989, ella cargaba un celular colgado, uh, un celular pequeño, que era muy exclusivo. Y una vez entonces, ella empezó a presentar un caso de un inmigrante de Etiopía. Y hablando así, habló que este paciente era cristiano. Y la miré, claro, es cristiano, pero cristiano etíope. Sí, Etiopía es uno de los países que tiene un grupo de cristianos muy especial. Y me miraba así como que, ¿verdad? La miraba así, ¿cómo? ¿No sabes? Tenemos que estudiar religiones, porque a Sí, veces aparece un paciente que, ¿cómo? Alguien de sí. Etiopía que es cristiano. Claro, Religiones, además, ujú, culturas, y entonces, antropología. culturas. Ujú. Por esto, entonces, Dios, tengo que estudiar muchas otras cosas. Sí, Y buscaba las informaciones. Voy a contarte algo interesante e importante. Acá en la ciudad de San Pablo, yo soy un sexólogo que trabaja mucho con el grupo de judeos ortodoxos, ujú, porque los rabinos me refieren a los pacientes, a las personas que necesitan orientación en cuestiones sexuales. Porque yo estoy ahí estudiando cómo hacen las cosas y no solo estudiando, pero comprendiendo cómo ellos tienen que tomar las cuestiones sexuales. Entonces, cuando hablas de un curso que es de sexología aplicada, pensaba, yo necesitaba estas informaciones sí. ahí en los años 80. Por eso promocionamos un curso para hacer la gente a pensar, ¿qué necesita de qué puede hacer? Ah, eres un maestro de primaria. Entonces, ¿qué tal hacer um, eh, una manera de intentar comprender que puedes enseñar cuestiones sexuales? Sí. Osvaldo, yo te quería Ujú. preguntar Ajá, algo. Esta muchacha que ahora escribe, ¿no es cierto?, que dice que en Brasil la psicoterapia sí. no es solo para psicólogos. Quien tiene formación en Mm. psicoterapia puede ser terapeuta sexual si hace la formación en esta área. A ver, ¿cómo funciona en Ve, Brasil y cómo funciona en Argentina, ¿no? ¿Qué diferencia habría sí, entre hacer un curso de sexualidad aplicada y ok. ser psicoterapeuta sexual? Le preguntaría esto también en Argentina, porque cada país tiene leyes diferentes. Ujú. En Brasil, la psicoterapia es una técnica formalizada legalmente que se puede utilizar si tiene una formación académica en psicología, si tiene un diploma de psicólogo o en medicina. Claro, Y en medicina por extensión, porque debería ser un psiquiatra, porque, bueno, sí, conoce de la para ser psiquis. Ujú. la psicoterapeuta, la psicoterapia, la psicoterapia es exclusiva legalmente de estas dos profesiones, de estas dos formaciones académicas. Ujú. Todavía hay una discusión. Hay un grupo, por ejemplo, hace mucho tiempo,
que empezó a proponer que están haciendo un grupo de formación de terapeutas y no de psicoterapeutas. Eso, sí. O de coaching sexual. Para salir, para no ser atrapados por una cuestión legal. O sea, Eso. si yo pongo en la puerta de mi consultorio terapeuta, no hay leyes que me obliguen a hacer lo que sea. Pero si pongo psicoterapeuta, es una discusión. Claro. Si pongo psicólogo y si no pertenezco al colegio de psicólogos, es ejercicio ilegal de la profesión. Por eso Okay. es importante así. Entonces, hay gente que piensa, por ejemplo, pero entonces me voy a hacer un entrenamiento de coaching. Voy a ser un coach y, ok, pero no haces psicoterapia. Voy a contarle una gran diferencia. Yo sé que puedo estimular, involucrar a una persona a hacer cosas, hacerla emocionalmente muy, tener sentimientos así como que puedo hacer todo, me voy, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, no sé, no sé si sabes, pero yo tengo un entrenamiento en hipnosis y no utilizo esto en mi clínica por una razón muy simple. Yo sé que a través de hipnosis yo puedo hacer con que una persona se sienta más lo que pueda hacer. Yo puedo hacerla, inducirla a hacer una cosa, a sentir una cosa. Incluso puedo inducirla a tener alucinaciones, ilusiones. Y eso es interesante, porque muchas veces hay otras técnicas que no son psicoterapia, Sí. que pueden inducir a una persona a hacer cosas que no son de ellas. O sea, yo planto mis ideas en otra persona y esto no es psicoterapia. Sí. Cuando aprendemos que psicoterapia es una manera de ayudar a una persona desde dentro de ella misma a salir y desarrollarse, es una cosa muy importante. Y aprendí esto, de verdad, empecé a aprender esto con los ratones que teníamos en el laboratorio de la facultad. Porque teníamos que tener mucha paciencia, teníamos que aprender el tiempo de este organismo Sí. para que esta persona, entonces nuestros pacientes, desarrollen una cosa que ella nunca pierda. Y no solamente una cosa que hace así por un par de días o quizás una semana. Sí. Entonces entonces hay diferencias. Pero hay funciones para, por ejemplo, a un coach. Creo que sí. No sé si estas funciones son tan importantes en la vida de una persona a largo plazo. ¿Por qué? Porque si esta persona en la psicoterapia tengo que ayudar a esta persona a tomarse una responsabilidad sobre ella misma, respetar a ella misma y empoderarse. Entonces, si yo voy a hablar de una manera que voy a moverla, hacerla sentirse maravillosa hoy, qué bueno, pero ¿cuánto tiempo dura esto? Por ejemplo, es diferente de hacernos una orientación muy específica. Tú tienes que, hoy anoche, tú llegas a tu casa, preparas una botella de vino, un Malbec argentino de no sé qué, y Sí. un quesito especial, no sé qué, y empieza a hablar a tu pareja que no sé, bueno, yo puedo hacer esto, esto funciona. Si mi paciente cree en mí, funciona hoy. Pero si esto no es un método de esta persona, ella no va a repetir, Mm. ella no va a desarrollar una manera, un método de hacer lo mismo. O sea, Sí. nosotros hacemos sí orientaciones, pero en Sí. una situación muy específica. Ujú. Entonces, hay diferencias de un proceso de psicoterapia, de un proceso de orientación, de un proceso de coaching, de un proceso de inducción. A veces necesitamos esas cosas, pero es Sí. como asistir a una película
es salir de la película así como que con emociones fuertes, qué bueno. Pero la mayoría de las personas no cambian sus opiniones porque han visto una película maravillosa. Sí, yo quería, Osvaldo, quería sumar Dígame. algo a esto que decís, que es lo que me pasa en el consultorio, que las personas, Sí, por más que tienen acceso a Internet y acceso a antes revistas que les daban los tips sexuales, que también lo puede claro, dar cualquier otro terapeuta express sexual, un igualmente educador sexual. claro, igualmente no se generan cambios estables porque los psicólogos, que es lo que intento yo siempre acercarme a mis pacientes a decirles, que los psicólogos tenemos una formación de mucho tiempo y mucha dedicación para entender la psiquis y un montón de variables complejas de la psiquis que hacen que el abordaje sea súper personalizado y no una receta para preparar una torta, ¿no? Decime. ¿Verdad? Hablase, por ejemplo, de las revistas. ¿Sabes? Ujú. En los años 80 y 90 yo escribía para docenas de revistas. Y me pasaba una cosa muy interesante que es justamente lo que planteas. Entonces, yo contestaba una carta de una persona que me preguntaba algo. Bueno, generalmente sí, si era para solucionar un problema sexual, mira, eso necesita, por ejemplo, irse a una terapia sexual, una psicoterapia Ujú. dirigida a la sexualidad. Y el mes siguiente me llegaban otras cartas. Bueno, contestaste ese señor que tenía una eyaculación precoz, que él tenía que hacer terapia sexual. Bueno, yo tengo también eyaculación precoz. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, todas las personas saben que necesitan ¿qué? Una individualización en el tratamiento. O sea, Sí, no, no es lo mismo porque no voy a tomar la misma pastilla porque no me funciona. sí, O sea, las personas saben de esto. Entonces, las personas exigen que sean respetadas, que sean comprendidas, que nosotros realmente comprendamos así como cómo esta pareja funciona. eso Eso es mismo, sí, diferente. eso mismo. Osvaldo, quería comentarte cuando dijiste justo que cómo la pareja funciona, que bueno, vos lo sabés porque te comenté, yo vengo de la rama de la medicina porque tengo un padre médico, urólogo, Sí, ajá, que reconstruye genitales, vengo de toda una rama de la medicina y eso fue muy fuerte en mi formación cuando elegí psicología y la sexología la encontré como una ciencia que tenía un punto en común entre medicina y psicología y me encantó, ¿no? Neurociencias también, hermoso. Y siempre comento en los vivos, les comento a mis pacientes que es diferente, sin desprestigiar ni desmerecer ni subestimar el abordaje médico, es diferente el abordaje médico del abordaje de la psicoterapia. Porque en el abordaje médico muchas veces, dependiendo de los profesionales y cómo se tomen su profesión y su formación en sexualidad, suele ser una sexualidad más mecánica y el objetivo claro, es, por ejemplo, si no hay lubricación, que lubrique, si no hay erección, que tenga erección, si no hay es como sanar el síntoma que se está presentando como disfuncional. Y en psicoterapia exacto, sexual es la dinámica de la pareja la que nos interesa, que es súper particular. exacto. Esta es la diferencia. O Ujú, sea, hay maneras diferentes de ver el mismo problema. Y ujú. personas diferentes o en momentos diferentes de la vida van a buscar tratamientos diferentes. Sí, No estoy en contra y yo comprendo esto, pero también comprendo que mucha gente necesita de una psicoterapia porque una pareja es un grupo muy complejo. sí, Yo siempre pienso que además de las dos personas para hacer un grupo, hay una tercera entidad en medio de los dos. O sea, sí, y una entidad muy independiente, porque cada uno de ellos nunca van a involucrarse en otra pareja igual. sí, Lo intentan, lo intentan, pero es diferente. O sea, y esto es comprender de una u otra manera. Por eso existe la psicología. sí, Si no hubiera esta necesidad,
la psicología nunca tenía se desarrollado desde 1879. Sí. Entonces, esto es interesante porque se parece que estamos hablando de una misma cosa. Y es interesante porque, bueno, estuviste con nosotros, bárbaro, creo que por lo menos escuchaste algunas cosas que también piensas de manera muy semejante, pero creo que tú ya tenías una semilla ahí a apuntar a algo así como que no, tenemos que garantizar que sí sabemos que este organismo biológico funciona de una manera, perfecto, pero después de nacer tiene algo Sí, arriba de este cuerpo. sí, Y además, en cuanto se involucra una pareja, tiene más que solamente el individuo. O sea, estamos hablando que que es una manera muy especial de comprender el ser humano, comprender la sexualidad. De verdad, tienes razón. Osvaldo, te quería decir, porque estoy viendo personas que se van conectando que conozco, que son de otras ¿Ah, sí? áreas, otras áreas de abordaje de la salud, y quería hacer dos comentarios y escuchar tu opinión sobre esto. Por ejemplo, yo le digo a los psicólogos y psicólogas que es importante una formación base, no que los convierta en sexólogos o sexólogas ni psicoterapeutas Exacto. sexuales, una formación base en sexualidad. ¿Por qué? Me pasa lo siguiente, recibo derivaciones de profesionales que me dicen, bueno, Ana, estoy atendiendo a una persona individual o estoy atendiendo a esta pareja, y empezaron a comentarme que tienen X dificultad, o este paciente individual tiene X problema sexual que quiere hablar conmigo. Y yo le digo, ¿por qué me lo derivás si el vínculo terapéutico lo tiene con vos? Y me dicen, porque me da vergüenza hablar de sexualidad. Exacto. Muchos profesionales de salud hablan así. Ujú, Una vez estaba hablando con bueno, un profesor de la Facultad de Medicina ujú. y hablamos así de un paciente y yo le pregunté si, bueno, el paciente se masturbaba, porque a través de la masturbación podemos comprobar si hay un funcionamiento genital. Y este señor me miró así, pero ¿cómo voy a preguntar a un paciente cómo él se masturba? Exactamente así, con todas las palabras, así como hablaste Claro, ahora. claro. Claro, pero vergüenza es una cosa muy Sí, involucrada con cuestiones sexuales. Y sí, se parece que para nosotros hablar de esto, preguntar esto es así, bueno, es sí, preguntar si tiene dolor en la uña del dedo del pie, sí. no sé, Es normal, es común, sí, tal es cual. normal. Sí. Y Aprendemos esto, ¿sí? Y te, además, decime. estás hablando así, hay cosas que se necesita comprender, que no es solamente eh, de formaciones, bueno, de todas las formaciones, colegas psicólogos, siempre me deriva un paciente, es así, este paciente tiene un problema sexual, lo trato porque, y después de tratar esto, si puedes derivarme, regresarme este paciente, es bueno, porque quiero continuar mi psicoterapia general con él. Sí, Seguro que voy a hacerlo. sí, sí, La, sí, claro, pero es interesante porque el tema sexual, mucha gente reconoce que el tema sexual tiene más cosas involucradas que no solamente las cosas psicológicas, sí. porque psicología es todo que nosotros tenemos involucrados con todas las cosas que vivimos, nuestro Sí. cuerpo, nuestras posibilidades, cómo enfrentamos, cómo afrontamos una serie de problemas. Osvaldo, te quería decir algo. Yo intento Dígame. diferenciar para los profesionales de la psicología que este es mi criterio, ¿no? Que es diferente que un paciente, por ejemplo, en individual, quiera hablar de su sexualidad y uno como profesional no conocer nada porque cuando salimos de la facultad de psicología es una formación de grado, es base como medicina, ¿no? Y uno tiene que estar en constante formación si uno es responsable con su trabajo. A mí me gusta mucho conocer. Entonces yo les digo, bueno, un curso base
te va a permitir trabajar la vergüenza, te va a permitir trabajar lo básico. Si vos crees ¿verdad? necesario, porque ese paciente dice, bueno, yo tengo eyaculación precoz, por ejemplo, y no sabés hacer el abordaje, ahí sí podés hacer una derivación conmigo o con cualquier otro Claro. profesional. Trabajamos la eyaculación precoz porque vos no tenés el conocimiento, las herramientas y demás, y luego regresa con vos a seguir su psicoterapia. Pero es diferente si quiere hablar de su sexualidad y que me lo deriven enseguida porque dijo la palabra sexo, a hacer un abordaje en sexualidad, ¿no? Creo que los profesionales terminan rompiendo el vínculo con sus pacientes por no animarse ni siquiera a hablar un poquitito del tema. Sí, ¿Mm? simplemente preguntar. Es que creo que la gente piensa que si va a preguntar una cosa de sexo a otra, tiene que hablar de su propia sexualidad. Ah, Y sí. nosotros no hablamos de nuestra sexualidad a nuestros pacientes, porque ¿No? no interesa a nuestros pacientes saber lo que hacemos en la cama. Sí. Eso se parece, Ana, que es como que eh, cuando, cuando se preguntan, padres preguntan, ¿qué hago con mi hijo sobre sexualidad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que aprender otras cosas para discutir con su hijo, pero no piense que su hijo quiere saber si tú hiciste sexo en la noche anterior, Claro. porque el hijo no quiere saber. No. Yo creo que algunas veces algunos pacientes pueden preguntarse si hacemos sexo de una manera, de otra, no sé qué. Sí. O quizá tengo la fantasía que nosotros hacemos sexo de todas las maneras y de todas las posibilidades. Sí. Sí. Y sabes que creo que puedas acordarse que cuando hablé de parafilias, presenté una frase del Marqués de Sade. El Sí. Marqués de Sade escribía algo así como que, bueno, estoy escribiendo sobre muchas cosas de sexualidad, de sexo, y puedo fantasear o imaginar muchas cosas, pero la mayoría nunca lo hizo y nunca Ajá. lo haré. Nunca lo O haré. sea, Sí. ¿por qué? Sí. No hace sentido, pero necesitamos comprender. Y comprender es una cosa muy importante. Y Sí. nuestros pacientes, Sí. si así son. Osvaldo, quería compartirte algo también que les comparto a los profesionales, que es el hecho de saber sobre sexualidad. Retomamos, diferenciar lo que es tener una base en sexualidad de lo que es ser psicoterapeuta sexual, que es diferente, Exacto. por lo menos para saber en dónde nos podemos estar confundiendo sin darnos cuenta. Te voy a contar un caso. Te voy a contar un caso. Dígame. Una chica me manifiesta lo siguiente: yo no la podía atender porque la conocía, había un vínculo, ¿no? Entonces ella me dice, bueno, yo estoy haciendo terapia y demás, y le manifesté a mi psicólogo mis deseos por otras mujeres, mis deseos sexuales. Este terapeuta siente que ella es lesbiana y no lo reconoce. Y ella se siente criticada. Entonces ya no se siente cómoda con ese terapeuta porque no puede hablar de ese tema. Y yo intentaba decirle que muchas veces los terapeutas cometemos el error de no formarnos adecuadamente y transmitir nuestros juicios, a veces hasta Ahí pensamos que son está. conocimientos reales, que no son Ahí está. conocimientos reales. O sea, mucha gente habla de sus opiniones. Ujú. Y nosotros en la consulta no hablamos de opiniones personales. No. Yo, yo no hablo de opiniones personales. Yo no hablo de lo que me gustaría, de mis ganas. Ujú. Yo hablo de lo que aprendí desde la ciencia. Por Ujú. eso estás planteando que creo que todos los profesionales de salud, de todas las áreas de salud, necesitaban de cursos de sexualidad para por lo menos comprender cómo hacer derivaciones o Eso, a veces sí. simplemente preguntar, sí, a veces preguntar un par de cuestiones así como que, ¿tiene problema sexual? Sí, ¿de qué se trata? Sí, así, ok, ya Sí, comprendí, entonces le voy a derivar. sí, Pero la es mayoría verdad, no va a hacer esto. es verdad. Saber hacer derivaciones me parece excelente aporte, fundamental. Si los profesionales de la salud amplia, saben de sexualidad, pueden saber
con qué profesional y cuándo amerita. Te voy a contar otra historia que me contaron y a la gente también que está Dígame. escuchando. Una paciente me dice que, bueno, había ido con el ginecólogo y tenía que empezar a ponerse una pomada porque le había salido una reacción en su vulva, ¿sí? Bueno, y el ginecólogo le dice, te doy esta pomada para que se la pongas a tu pareja y no van a poder tener penetración por una semana. Y ella lo mira y se sintió muy incómoda y le dijo, mi pareja es mujer. Él nunca le había preguntado, él dio por hecho la heteronormatividad, que lo tenemos, ¿no es cierto?, súper instalado, y él se sintió muy avergonzado porque luego yo tuve contacto, porque acá trabajamos mucho en equipo y demás, por lo menos desde mi lado, me encanta trabajar con los profesionales que son la fuente de derivación directa, ¿no?, ginecólogos, urólogos, psiquiatras, y me dijo, ay, me sentí muy mal, pero tiene razón. ¿Cómo yo no pregunté? ¿Tu pareja es hombre, mujer? ¿Tenés penetración? ¿Tenés pareja? Le podría haber preguntado. ¿Por qué dio por hecho que estaba en Por primero. vínculo? Claro, tu pareja es estable, capaz que no tiene pareja estable, pero ya lo dio por hecho y ya le dio la pomada para el pene, por las dudas. Así es. Es que cuando tenemos un pequeño curso, que sea un pequeño curso sobre cuestiones sexuales, aprendemos a comprender algunas cosas. A veces una mirada de un antropólogo, de un sociólogo, nos hace así comprender otras cosas. Y comprender, por ejemplo, que hay otras maneras de hacer sexo. Sí. Bueno, entonces se necesitan preguntar cosas que no son de sexo de manera directa. Por ejemplo, ¿tienes pareja? No estemos a preguntar si hace sexo. Claro. Ah, no te... Pero los contaste algo que... profesionales tienen mucho miedo, Osvaldo, porque cuando le contestas sí, tengo pareja, ¿es Claro, hombre o mujer? Mujer. Muchos entran en pánico como, ay, ¿y cómo tienen sexo ¿qué dos mujeres? hacemos? Y no importa, no necesitas preguntarle ¿Sí? los detalles. Pero nosotros aprendemos a preguntar detalles y detalles muy específicos durante la terapia sexual, porque Nosotros nosotros sí. vamos, además de apenasmente hacer una orientación, hágalo Ujú, esto. No, tenemos que comprender cosas. ujú. También sabemos que a veces necesitamos de semanas para preguntar una cosa en un momento correcto, porque la otra persona tiene que escuchar adecuadamente. Sí. Pero aprendemos esto. Pero otra vez, entonces, creo que nosotros en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, de Enfermería, de Servicio Social, todos necesitamos hacer una cosa, tener un curso sobre sexualidad en general, sobre las cosas de la sexualidad para comprendernos que por lo menos existen cosas. Sí, sí. Y también evitar, Osvaldo, a veces discriminar y faltar el respeto Discriminar. sin tener la Exacto, intención. No tenemos la exacto. intención, pero lo podemos hacer sin querer. Todos lo hacen. Pero Ujú. si comprendemos algunas cosas, si sabemos que existen diferencias. ¿Te acuerdas de una referencia que hizo en una clase sobre los 31 géneros que la ciudad de Sí, Nueva York empezó a poner en sus formularios para la gente llenar género? 31 tipos diferentes. sí, sí. Claro que ya estemos como que en 54. Ajá. Pero la cosa es, no tengo la idea, no tengo de cabeza, no me recuerdo de todos, ¿cómo? Pero si ya sé que hay diferencias, entonces puedo preguntar, si no sé lo que pasa, si la persona me dice algo que, como, eh, ¿te acuerdas que uno de los géneros comprendidos se refería a los grupos indígenas de Norteamérica, Sí, que se llamaba Dos Espíritus? sí. Porque estos grupos manejan la cuestión social así. Algunas personas tienen dos espíritus. No, no es un transexual, no, mantiene los dos espíritus. ¿Cómo es Ajá. esto? Es una cosa de un grupo social que tiene una coherencia en este grupo social.
quizás con la religiosidad de esta persona, pero Sí, tenemos que comprender que existe. No voy a discutir, voy a sí. comprenderlo. Tal cual. Eso de la Tal comprensión, cual. Osvaldo, y nos quedan 4 minutitos por ahí si la gente quiere preguntar algo y demás. Quiero agregar que el tema de la comprensión es lo siguiente. A ver, cuando la gente me preguntaba, retomo, sobre por qué realicé la formación en Impasex, si yo ya soy Sí, sexóloga, para qué fui y demás, vuelvo a decirlo, siempre se aprende algo. Sentir que lo sabemos todo es mucha omnipotencia y además no lo sabemos todo. A mí, a ver, siempre sacaba algo de cada charla. Y el hecho de tener una formación base para los profesionales, yo ya soy sexóloga, pero vayamos a otros sí, profesionales de la salud, otorga una herramienta difícil de cuantificar y que es difícil de ver, que es lo que voy a decir ahora. La relajación para hablar de un tema que es incómodo socialmente, culturalmente. El paciente, la paciente lo siente. Siente cuando el profesional está relajado hablando del sí, tema. claro, Si yo voy a siente. un ginecólogo o ginecóloga, si voy a un oculista, si voy a un odontólogo o odontóloga, si me siento relajada cuando me está haciendo una pregunta, me voy a sentir acogida, me voy a sentir contenida. Entonces, hablar de sexualidad en una formación base nos relaja y creo que eso nos hace mejores profesionales. Exacto. Nos permite hacer cosas. Nos permite también, por ejemplo, alguien preguntó sobre pedófilos, Ujú, adultos que le gusten o tienen deseo sexual por niños. sí, Bueno, no estamos hablando, y se parece que la persona hizo muy claro que no eran criminosos, o sea, no son claro. personas, estás refiriendo personas que tienen tal vez solo fantasías, o Ajá. tenían ganas, pero no actúan. Eso, personas que Las no ha- quieren consumir, pero quieren tratar el tema. o sea, sí, muchos sexólogos no. Ah, Algunos sexólogos tratan estos temas, estos pacientes. Pero esto también tiene a ver con cada uno. O sea, cada sí, uno de nosotros también tiene más facilidad de tratar algunos temas. totalmente. Y tenemos que saber nuestros límites, Osvaldo. Yo, por ejemplo, no trabajo Claro, con abuso sexual, con el abusador o la abusadora. Yo reconozco mis límites, trabajo con la persona abusada, muchas veces están en un vínculo también. Cuento algo personal, claro. ¿no? Porque creo que reconocer los límites como terapeutas es muy importante, ¿no? No podemos abarcarlo todo y nuestro servicio va a ser pleno si reconocemos ese límite. Claro, porque ahí vamos a hablar, como planteaste ahorita, vamos a estar relajados, estamos bien hablando del tema. Sí. Otra cosa también es que si no estamos relajados y estamos hablando con un paciente de un tema que nos hace mal, Ujú, no vamos a ayudar a esta persona. Creo ujú. que vamos a empezar a hacer juicio de lo que Sí, hace la persona, sin y eso querer. sí sí, eso va a aparecer en las palabras, en medio de las palabras, con esas caras y bocas. Sí, aunque intentemos controlarlo, ya sabemos los psicoterapeutas que transmitimos un montón por un montón de medios. Claro. Osvaldo, queda 1 minuto y medio. Si vos querés decirle algo a la gente, yo quiero agradecerte de Sí, mil amores a vos y a todo el equipo que los extraño muchísimo y a toda la gente que está escuchando. siempre eres muy bienvenida para visitarnos o estar con nosotros. Incluso, sabes, en los congresos que estamos siempre organizando, Sí. y ya podemos promocionar que vamos a hacer un congreso virtual en el principio del mes de noviembre, en un congreso latinoamericano de terapia sexual y de pareja, el CONSEX, Muy y bueno. vamos a tener gente de todos los países de nuestra Latinoamérica. Ujú, Estamos haciendo este congreso con un amigo también, con la Fundación González de ujú. Barranquilla, de José Manuel González, que es un Ahí quedan psicólogo muy 40 conocido. segundos, Osvaldo, yo para que no se te Ok, corte. gracias por invitarme. No, a Y vos. un mensaje especial. Ujú. Si necesitamos hablar de sexualidad, quizás buscar un curso que sea general.
porque eso va a ayudar a tratar a nuestros pacientes. Ah, pero no quiero tratar cuestiones sexuales. No necesitas. Ujú, Derivas los pacientes, pero vas a conocer muchas cosas y saber que puedes contestar una serie de preguntas. ujú. Y si no sabes contestar, dígale, si es un paciente en terapia, la semana siguiente te contesto eso. Voy a procurar la información. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Sí.